Hola, hoy quiero darte la bienvenida a la clase de articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales son, desde el punto de vista funcional, todas de artrosis, es decir, que realizan una amplia cantidad de movimientos. Pueden realizar movimientos en un solo eje, serán las uniaxiales, en dos ejes, serán biaxiales, o en los tres ejes, siendo triaxiales. Dado que todas son de artrosis desde el punto de vista funcional, lo que las va a diferenciar a cada una de ellas es la estructura. Habíamos visto en la clase pasada que poseen una cápsula articular, un líquido sinovial, discos articulares, un labrum o rodete que es de cartílago, bolsas sinoviales, vainas tendinosas y en algunos casos también ligamentos accesorios. Te invito a que pauses este video y vuelvas al de la clase anterior para repasar estos conceptos. Ahora sí, vamos a la clasificación desde el punto de vista estructural. Estructuralmente vamos a tener 6 tipos de articulaciones. En artrosis, shínglimo, en silla de montar, condilia, trocoide y artrodia. Las anartrosis tienen una superficie en forma de esfera en un hueso y en el otro hueso una depresión en forma de copa en la que va a encajar este primer hueso. Permite movimientos alrededor de 3 ejes que son de flexoextensión, abducción, aducción y rotación. Son por ende articulaciones triaxiales. Las articulaciones tipo yínglimo, la superficie convexa de un hueso va a encajar en la superficie cóncava de otro hueso. Son articulaciones en bisagra, en las que uno de los huesos va a quedar fijo y el otro va a girar alrededor de un eje. Esta articulación solo permite el movimiento de flexión y extensión, por lo tanto es uniaxial. En tercer lugar vamos a tener las articulaciones en silla de montar. En estas articulaciones, la superficie articular de un hueso tiene forma de silla de montar y la superficie articular del otro hueso va a encajar con ella como si fuera un jinete sobre el caballo. Realiza un movimiento de flexoextensión, aducción y abducción y circunducción limitada. Son articulaciones biaxiales. En cuarto lugar, vamos a tener las condilias. En las condilias, la superficie ovalada convexa de un hueso encaja en una depresión ovalada de un hueso. Es biaxial porque permite el movimiento alrededor de dos ejes. Estos movimientos que realiza van a ser de flexoextensión y de abducción y aducción, aunque también pueden realizar una circunducción limitada. Luego tenemos la trocoide. Los trocoides son articulaciones en pivote. La superficie redondeada o puntiforme de un hueso va a articular con un anillo formado en parte por otro hueso y en parte por un ligamento. Una trocoide es una articulación de tipo uniaxial porque solo va a permitir la rotación alrededor de su propio eje longitudinal. Finalmente, tenemos a las artrodias. Las artrodias pueden ser biaxiales o triaxiales. En ellas las superficies articulares van a ser rectas o ligeramente curvas y permiten movimientos de adelante hacia atrás, de un lado a otro y a veces también la rotación. Veamos ejemplos de cada una y los movimientos que realiza. La senartrosis. Bueno, las senartrosis realizan varios tipos de movimientos. Tenemos, por ejemplo, flexión y extensión, que son movimientos opuestos a lo largo del plano sagital, que tal como vemos en la figura, el fémur lo que va a realizar es un movimiento hacia adelante en la articulación de la cadera, en la que la cabeza del fémur se va a articular con el acetábulo del coxal, como sucede cuando caminamos. Otro movimiento que va a realizar es la hiperextensión, que es la continuación de la extensión más allá de la posición anatómica, como cuando llevamos la pierna hacia atrás antes de patear una pelota, por ejemplo. Las articulaciones shínglimo. Bueno, en el shínglimo, que también se llama articulación troclear o trocleartrosis,
va a realizar movimientos de flexo-extensión, como estamos viendo en la figura. Aquí lo que se va a producir es la aproximación del antebrazo al brazo a nivel de la articulación del codo. Entre el húmero, el cúbito y el radio forman esta articulación que va a realizar este movimiento y que es el único que puede realizar porque es una articulación en bisagra. Y esto lo podemos ver cuando nos rascamos la nariz o cuando nos llevamos comida a la boca. Luego tenemos las de silla de montar. En estas articulaciones encontramos dos movimientos, la abducción y la adducción. La abducción es el movimiento de un hueso que se aleja de la línea media. La aducción va a ser el movimiento de un hueso que se acerca a la línea media. Ambos movimientos suelen producirse a lo largo del plano frontal. Un ejemplo es cuando saludamos. Luego tenemos la articulación condilia. En este caso vamos a ver la articulación radiocarpiana que se da entre el radio, el escafoides y el semilunar. Uno de los movimientos que va a realizar esta articulación que pertenece a la muñeca es de flexión de la palma hacia el antebrazo, en la articulación entre el radio y el carpo. Esto va a producir que la muñeca se mueva hacia arriba. Cuando la muñeca vuelve a su posición anatómica, tenemos extensión. Y si el movimiento va más allá, llevando el dorso hacia el antebrazo, tenemos hiperextensión, muy similar a lo que ocurría con la articulación de la cadera. Luego vamos a tener a la trocoide. Un ejemplo de articulación trocoide lo tenemos en las articulaciones radiocubitales. La proximal, como vemos en la figura de la izquierda, y la distal, como vemos a la derecha. Estas articulaciones realizan movimientos llamados de pronación y supinación. La supinación va a consistir en la rotación de la palma hacia arriba. Esta posición de las palmas es una de las cualidades que definen la posición anatómica cuando estudiamos el cuerpo humano. Y la pronación va a ser el movimiento en el cual el extremo distal del radio va a cruzar sobre el extremo distal del cúbito y la palma va a girar hacia atrás. Para que recuerden cuál es cuál de estos movimientos, les voy a regalar una mnemotecnia. Y la mnemotecnia dice súplica y da propina. En la súplica, la palma está hacia arriba. Y cuando damos propina, la palma está hacia abajo. Entonces, súplica por supinación, la palma hacia arriba. Y propina por pronación, la palma hacia abajo. Finalmente vamos a tener a las artronias. Como ejemplo, tenemos a la articulación intertarsiana entre el navicular y los huesos segundo y tercer cuneiforme en el pie. Estas articulaciones realizan dos movimientos. Uno de inversión del pie, como cuando queremos quitarnos una astilla de la planta. Y otro de eversión en sentido contrario. Serían movimientos de rotación medial en el primer caso y rotación lateral en el segundo caso. Otro movimiento que realizan las articulaciones intertarsianas y también las intercarpianas de la mano es el deslizamiento. El deslizamiento es un movimiento simple en el cual las superficies son relativamente planas y se mueven hacia adelante y hacia atrás y de un lado a otro, una con respecto a la otra. El movimiento es muy limitado y esto es debido a la cápsula articular y a los ligamentos articulares. Ahora vamos a ver algunos movimientos articulares especiales. Rotación. Durante la rotación, un hueso va a girar alrededor de su propio eje longitudinal. Un ejemplo de este movimiento lo constituye la acción de girar la cabeza de un lado a otro para decir no, poniendo en juego la articulación atlantoaxoidea entre el atlas y el axis. Pero veámoslo con un video mejor.
En este video, lo que podemos apreciar es la columna cervical y de ella las dos primeras vértebras, que son el atlas, la primera, que se va a articular con el hueso occipital por arriba y con el hueso axis, que es la segunda vértebra, por abajo. Con la articulación con el occipital vamos a poder decir que sí. El axis va a tener esta protrusión vertical ósea que se llama apófisis odontoides y que se va a articular con el atlas y nos va a permitir decir que no. Muy bien. Otro movimiento especial es la circunducción. En la circunducción el movimiento es circular. Lo que se mueve es el extremo distal de una parte del cuerpo. Pero este no va a ser un movimiento aislado, sino que va a ser una secuencia continua de flexión, abducción, extensión, abducción y rotación, lo cual también puede ocurrir en sentido opuesto. Un ejemplo de esto es la articulación del hombro. Luego tenemos la dupla elevación y depresión. La elevación no es más que el movimiento de una parte del cuerpo hacia arriba. Un ejemplo lo vamos a tener en la articulación temporomandibular o temporomaxilar, donde el maxilar inferior se eleva al cerrar la boca. El movimiento contrario para abrir la boca es la depresión. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la articulación acromioclavicular, en la cual el acromion de la escápula y el extremo de la clavícula se elevan y deprimen o descienden para subir o bajar los hombros. Subir o bajar los hombros. También se pueden elevar y descender las costillas y el hueso hioides que se encuentra en la cara anterior del cuello. Luego vamos a tener otra dupla que es la de protracción o proyección y retracción. La protracción es cuando proyectamos una parte de nuestro cuerpo hacia adelante en el plano transversal. Un ejemplo es la proyección de la mandíbula hacia afuera. Otro ejemplo lo constituyen las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular, es decir, entre el acromion de la clavícula y la escápula, y la otra entre el esternón y el extremo external de la clavícula cuando cruzamos los brazos. La retracción va a ser el movimiento opuesto que realizamos para volver a la posición anatómica. Luego tenemos las flexiones dorsal y plantar. La flexión dorsal o dorsiflexión es la flexión del pie en el tobillo o articulación talocrural, que es la que se da entre la tibia, el peroné y el astrágalo, en la dirección del dorso. Este movimiento es el que realizamos cuando nos paramos sobre los talones. La flexión plantar es el movimiento opuesto y consiste en doblar el pie en la articulación del tobillo, en la dirección de la superficie plantar, como cuando las bailarinas se van a parar en puntas de pie. Finalmente, vamos a tener el movimiento de oposición. Este movimiento es el que realiza la articulación carpo-metacarpiana entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano, y consiste en doblar el dedo pulgar sobre el pulpejo de los otros dedos. Este movimiento es el que nos diferencia de otros primates y nos permite tener precisión al manejar objetos y poder utilizar herramientas. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. Pero, ¿con qué seguimos? Bueno, la clase que viene, lo que vamos a ver es algunas articulaciones específicas que por su complejidad en la estructura y en los movimientos que realizan merecen un estudio aparte. También recuerden que en la clase de hoy hay una tarea que tienen tiempo de entregarla hasta la clase que viene. Y por último, los invito a que continúen participando en el glosario colaborativo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.